Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, no te anticipes. Diga conmigo, no te anticipes. Dígale a la persona que tiene a su lado, no te anticipes. Por favor, abra conmigo la escritura en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6. Y vamos a darle lectura al verso 37. Lucas capítulo 6, verso 37. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Dice la escritura de la siguiente manera: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Qué hermosa ley de vida, ¿verdad? Dice la palabra del Señor y lo volvemos a leer juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Aleluya. ¿Sabe? Vivimos en una sociedad que avanza a una velocidad vertiginosa. La gente quiere soluciones inmediatas y resultados instantáneos. Pocas veces la gente está dispuesta a esperar. Pareciera que mientras más avanzamos en comodidad, tecnología, más impacientes nos volvemos. Uno de los problemas que se han dado como resultado de esta forma de conducta se manifiesta cuando trasladamos esta actitud hacia nuestras relaciones humanas, en las que comenzamos a generarnos conceptos, en muchas ocasiones equivocados, respecto de las personas con las que nos relacionamos y que en muchos casos pueden incluso llegar a generar barreras que nos impidan poder ser un factor de bendición para la vida de aquellos que nos rodean. Algo que como iglesia jamás debemos de perder de vista es que Dios nos ha constituido como sus hijos y ahora somos su pueblo con una finalidad: ser sal y luz. Él dice en su palabra, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. En términos más prácticos, Dios nos ha llamado de nuestras tinieblas a su luz admirable para que nosotros seamos de bendición a aquellos que se relacionan con nosotros, mayormente a aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Es decir, si alguien debe de resultar beneficiado de tener una relación conmigo, debo de orientarme como prioridad a que mis hermanos en Cristo sean los más bendecidos. Porque de otra forma entonces actuaremos como bien dice el proverbio coloquial: somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Tenemos que aprender a bendecir mayormente a aquellos que forman parte de la familia de Dios. Ahora bien, lo que en muchas ocasiones sucede es que debido a nuestros gustos personales y a nuestras experiencias no gratas, de alguna forma hemos ido generando en nuestra mente un conjunto de estructuras a través de las cuales solemos evaluar a las personas. Es decir, conforme alguien se acerca a nosotros, de inmediato comenzamos a generarnos conceptos acerca de esa persona por cómo viste, por cómo habla, por alguna actitud o alguna conducta que nosotros pudimos notar. Y dicho sea de paso, en muchas de estas ocasiones lo que pensamos no siempre se aproxima a la realidad. Ejemplo: en una ocasión se dice que un hombre estaba en una congregación y se las daba de profeta y comenzó a querer confrontar lo que él decía. Dios le estaba revelando, y lo que Dios le estaba revelando, según él, era pecado en la congregación. Y él declaraba sentencias como estas: ya te vi,
y comenzaba de este lado y ahora ya te vi. Y bueno, el punto es que este hombre insistía, sé quién eres. Y la congregación expectante, esperando a ver en qué momento Dios le revelaba más. Y bueno, mientras este hombre continuaba con sus declaraciones, entre una de tantas, él dijo: no te voy a exhibir como Dios me ha mandado. Fíjense, o sea, ya era a su gusto. No te voy a exhibir como Dios me ha mandado, te daré la oportunidad de que salgas de este santo lugar. Al mismo tiempo, entre las bancas había un hombre que se sentía muy mal de su estómago. Traía una fuertísima infección y su cuerpo de forma natural lo impulsaba a querer salir de ese lugar. Finalmente no pudo más. Se levantó y comenzó a retirarse con todo sigilo. Cuando aquel hombre, supuestamente enviado por Dios, lo vio, su reacción fue: lo sospeché desde un principio. Parece chiste, pero tristemente no lo es. Fue realidad en una congregación. Lo que también es cierto y que debería de dolernos es nuestra incapacidad para poder discernir espiritualmente las cosas. Nos dejamos arrastrar por nuestras impresiones personales. Nos dejamos seducir por nuestras emociones y lo que consideramos Dios nos está mostrando respecto de aquellas personas que están en torno a nosotros, entregándonos al arrebato de sensaciones de las cuales nos valemos para emitir juicios anticipados. Albert Einstein, físico alemán de origen judío, dijo en una ocasión: triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo abundan los prejuicios. Y nos precipitamos, nos anticipamos para juzgar a la gente que en torno a nosotros está. Lamentablemente, en muchos de estos juicios estamos siendo injustos y no estamos reflejando a Dios. Hoy nos desenvolvemos en medio de una generación que prefiere abrazar un prejuicio a arriesgarse a conocer la realidad de quienes le rodean. Y esto es en gran parte por culpa de esta actitud tan fuertemente arraigada en nosotros, que nos cuesta tanto el experimentar la unidad al interior de la iglesia. Estamos abrazando tanto esta actitud de prejuiciarnos, de sentenciarnos, de señalarnos, que entonces se forman un sinfín de barreras para que usted y yo podamos experimentar la verdadera unidad al interior de la iglesia. ¿Y qué decir como sociedad? Si dentro de la iglesia de Jesucristo hay prejuicios, imagínese en la sociedad. Sin lugar a dudas existe. Y por este motivo es que somos una nación dividida. No lo hable en términos macrosociales, ahí en su pequeño lugar de desarrollo, sea su salón de clase, sea su lugar de trabajo, la gente emite juicios a la ligera y esto poco a poco comienza a dañar las relaciones. Consideremos lo siguiente: los prejuicios son por lo general juicios anticipados que se establecen sobre fundamentos endebles que carecen de evidencias. No me consta, pero a mí me parece que es así. ¿Y cuántas veces lo que te parece que es así lo conviertes en tu verdad? Y apoyados en ese concepto que se generó en nuestra mente,
por emociones que surgieron de determinadas circunstancias, trato o una situación en particular, yo ya tengo un concepto de X o de Y persona. ¿Cómo pensamos reflejar a Jesucristo si estamos llenos de prejuicios? Miren lo que dice la Escritura en Juan capítulo 7, verso 24. Vaya allá. Juan capítulo 7, verso 24. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios así: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. No juzguen por las apariencias. Si nosotros juzgamos por las apariencias, estamos siendo injustos. Y dice la palabra de Dios: juzguen con justicia. Un juicio justo no es un juicio que está basado en consideraciones personales. Un juicio justo parte de la objetividad, de la evidencia y de una consideración circunstancial de los hechos. No puede simplemente decirse juzgo el hecho, porque las circunstancias en las que se desarrolla el hecho son importantes. Entonces, emitir un juicio justo no es tan simple, porque cuando nos basamos en el hecho, ciertamente vamos a encontrar culpables, pero hay niveles en cuanto a culpabilidad. Las circunstancias determinan los niveles de gravedad y participación dentro del hecho. ¿Entiende lo que le estoy comunicando? Ahora, bien, el Señor Jesucristo entonces nos habla directamente, francamente y directo. Y Él dice: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. En palabras simples, no se prejuicien de nadie. No deberíamos sentir prejuicio de ninguna persona por ninguna causa. De ahí que un corazón prejuiciado enaltezca los errores o deficiencias que a criterio personal observa en los demás. Y de ahí que tengamos categorías dentro de nuestros círculos. Algunos que tienen nuestra estima, subestimamos sus errores, no los exaltamos como aquellos que no han logrado ser parte de nuestro círculo personal. Y estamos teniendo una doble medida en la cual estamos juzgando de manera injusta. De ahí que haga el énfasis sobre la necesidad de no prejuiciarnos. Porque si comenzamos a prejuiciarnos, vamos a enaltecer los errores y las deficiencias que a criterio personal observamos en los demás. Y vamos a subestimar o menospreciar sus aciertos. Hay personas que están tan prejuiciadas de otras que no importa qué tanto bien esas personas puedan hacerles. Las sentencias que ya están arraigadas en su mente y en su corazón les impiden incluso ser agradecidos. Y todo eso por un prejuicio. Un prejuicio que está casi siempre fundado en una mentira, en un chisme, en un evento que conocimos de forma parcial. Pero mire que los prejuicios tienen mucha fuerza. Y hay personas que se han prejuiciado de otras y que al paso de los años, eso en lugar de darles la posibilidad de bendecir a esas personas de las cuales se han prejuiciado, se han convertido en su prisión. Y no les permiten ser de bendición para esas personas. ¿Por qué? Porque están
prejuiciados. Hay prejuicios tan grandes que nos impiden ver con claridad y juzgar con justicia. Simplemente no vemos las cosas porque para nosotros esa persona ya tiene una sentencia. Para mí esa persona es floja, para mí esa persona es de determinada forma, de determinada conducta, y yo no creo en esa persona. Y sabes, actuar de esta manera es ser injusto. Al prejuiciarnos de las personas, tomamos posiciones que no nos corresponde tomar. No importa qué tan cercano sea nuestro pensar a la realidad, porque llega a suceder. Hay personas que dicen, es que, mira, yo lo vi y así, clarito. De inmediato sentí que esa persona era así, 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 así y así. Y resultó que sí. Bueno, tal vez tienes un espíritu de adivinación, pero eso no te da derecho para dejar de respetar y amar a tu prójimo como la palabra de Dios enseña. Y es que si nos diéramos cuenta y fuéramos más objetivos sobre la cantidad de prejuicios que hay en nuestra vida, créame, ya estaríamos postrados pidiéndole a Dios perdón, porque la hemos hecho de jueces sobre la vida de muchas personas y hemos juzgado con parcialidad y con injusticia. Dice la Escritura, ¿y a ti quién te nombró por juez de tu hermano? No, pero es que a mí me parece, es que yo creo. No, es que yo me doy cuenta de inmediato. Bueno, y tal vez sí. Pero el que esa persona sea de esa forma, te da derecho para infringir lo que la palabra de Dios te ordena a ti hacer. Porque si movemos el mandamiento al nivel de una preferencia personal, entonces si quiero lo hago y si no, no lo hago. Pero cuando diluyo el mandamiento, entonces me inclino en mi balanza personal hacia el libertinaje. Cuando tomo mi preferencia personal y la elevo a nivel de mandamiento, entonces elevo mi balanza personal al área del legalismo. Y lamentablemente, amados hermanos, si queremos avanzar como cuerpo de Cristo y un día ver la respuesta a la oración que Jesús hizo, necesitamos cambiar esta área de nuestra vida. Usted sabe perfectamente qué tan fácilmente se prejuicia de la gente. No es que yo soy muy desconfiado. Una cosa es desconfiar y otra cosa es prejuiciarse. El problema es que no estamos siendo sensibles al mandamiento y queremos justificar detrás de una acción de aparente piedad y justicia nuestra carnalidad. Porque no tenemos elementos vastos como para determinar una sentencia. Es más, ni siquiera tenemos la posición que nos permita ejercer un juicio sobre alguien más. Pero lo hacemos. Y al actuar de esta forma, actuamos con injusticia. Porque nuestra responsabilidad es obedecer el mandamiento. Y el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué dijo el Señor? Prejuíciense unos de otros, júzguense unos a otros, ámense. ¿Y sabe cuál es una de las características del amor entre nosotros, la iglesia?
que ese amor cubre multitud de errores. Porque créame una cosa, que su familia usted no la escogió, pero la iglesia en la que usted se encuentra sí. Y si usted, estando dentro de una iglesia que escogió, alimenta prejuicios, lo único que está haciendo es que su estancia dentro del lugar que usted eligió sea incómoda y no tenga la capacidad de bendecir a todas las personas que Dios quisiera que usted bendijera. Piense en una persona solamente de la cual usted está prejuiciada. Es fácil, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo yo creo que es fácil. Piense ahora si a usted le gustaría estar en esa posición y que esa persona pensara lo que usted piensa de ella. Usted diría, ¿pero qué hice? Y aunque lo hubieras hecho, no tenemos autoridad para emitir juicios sobre nuestros hermanos al interior del cuerpo de Cristo. Vea lo que dice la Escritura, vamos juntos, Mateo capítulo 7. A veces pareciera que como iglesia estamos avanzando y queremos ya que Dios comience a hablarnos temas de avivamiento, unción, poder, resurrección de muertos, expulsión de demonios. Pero si no avanzamos en lo básico, ¿cómo queremos descubrir el secreto de los cuernos de la bestia del libro del profeta Daniel? ¿De qué me serviría descubrir el mensaje que Jesús le dice a Juan? No lo escribas, guárdalo en secreto. Yo tengo la revelación, yo sé que no escribió. ¿Y de qué te sirve si no tienes amor? Eso dice el apóstol Pablo. Si yo conociera todos los misterios, de nada me sirven si yo no tengo amor. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 1 y 2 dicen así: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. A veces pensamos o llegamos a creer que nosotros tenemos la verdad de todas las personas que nos rodean. Y nos atrevemos incluso a decir, los conozco como la palma de mi mano. ¿En serio? La realidad es que muchas veces tendemos a exagerar nuestras ideas, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque en ellos están involucradas emociones y perdemos objetividad. Y si pierdes objetividad, pierdes la capacidad de ser justo. No se trata, amados hermanos, en esta expresión del Señor Jesucristo, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, que perdamos la capacidad de ser críticos. Lo que está mal, está mal. Siempre lo he dicho, si hay algo que no requiere que alguien le defienda, es la verdad. Pero lo cierto es que en esta porción de la Escritura no está diciéndonos el Señor que perdamos esa capacidad de ser críticos y objetivos en razón de lo que en torno a nosotros sucede. Pero lo que sí se trata es de no tomar nuestros pensamientos como las únicas verdades que determinen nuestro pensar y nuestra conducta al relacionarnos con los demás. Y en ese sentido usted se puede dar cuenta en qué nivel de madurez se encuentra.
Sí, la gente nos va a decepcionar. Sí, las personas nos van a ofender. Sí, las personas nos van a fallar. Pero, ¿tenemos el derecho para juzgarles? ¿Estamos en la posición que nos permite emitir un juicio o una sentencia que marque sus vidas? Yo pienso que no. Necesitamos aprender a emitir juicios justos. ¿Para qué? Para que podamos ser de bendición a aquellos que han cometido errores, a aquellos que han fallado, a aquellos que quizás se han equivocado, o aquellos que como pensamos hicieron. Pero si no actuamos para edificar, entonces reitero, ¿dónde está el amor que pregonamos? Considere esto. Primera los Corintios capítulo 4 verso 5, la primera sección del verso dice lo siguiente: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. No deberíamos precipitarnos, no deberíamos anticiparnos para establecer nuestras ideas, para establecer nuestros conceptos, para establecer nuestros pensamientos como si fueran la base absoluta de la verdad de aquellos que nos rodean. No, pero es que a mí me dijeron y sí me checa, porque yo he estado observando y si es así, tienes un prejuicio. Y ese prejuicio te está impidiendo ser de bendición a aquellas personas sobre las cuales has soltado una sentencia, aún en tus pensamientos. Cuando juzgamos anticipadamente, por lo general, como ya he mencionado, llegamos a tener un concepto equivocado y en algunos casos injusto respecto de las personas que nos rodean. La gente suele prejuiciarse con base en las apariencias y esto puede provocar prejuicios tanto positivos. A veces el prejuicio es positivo. Lo veo bien vestido, lo veo con zapatos de charol. Es una buena persona, educadísimo. Parece incluso una persona muy honrada. ¿Ah? ¿En serio? ¿Le conoces? ¿Ya de alguna manera tienes un tiempo en esa relación como para saber que realmente es así? No, pero es la impresión que me da. Y yo siempre reconozco a las buenas personas. ¿En serio? Nos prejuiciamos. Y a veces ese prejuicio positivo nos expone a personas malintencionadas que lo único que buscan es aprovecharse de nuestra inocencia, de nuestra ingenuidad. ¿Por qué? Porque nos dan una apariencia. Es que mira, la pobrecita no tiene quien le ayude, yo le voy a ayudar. Y te andas ahí desviviendo. ¿Por qué? Porque todo emana de un concepto equivocado y que a la postre te das cuenta que solo te usaron. También surgen los prejuicios negativos. De seguro esa persona es muy mala, el color de sus ojos me lo dice. De verdad, nos basamos en cada cosa como para determinar si alguien es bueno, si alguien es malo. Es que las personas que nacieron en ese mes son así. Su color de piel, se muerden las uñas, eso significa algo. En serio, parece un chiste, pero estamos tan llenos de prejuicios que todo esto a la postre se convierte en una barrera para poder conectar al cuerpo de Cristo.
Y si no podemos establecer unidad, no podremos tener crecimiento. Lo cierto es que muchas veces no hemos tenido una relación más cercana que nos permita conocer un poco más a la persona, pero sin embargo ya tenemos una sentencia en nuestras mentes. ¿Cuántas veces usted ha dicho, esa persona me cae mal? ¿Por qué? No sé, pero me cae mal. Así de fuertes son los prejuicios, así de poderosos, porque surgen como una idea, apoyados en un sentimiento, en una emoción o en una circunstancia que nos incomodó. Y de pronto, alguien que ni siquiera hizo algo de forma intencional para dañarnos, ya nos la debe. Y lo peor, dentro del cuerpo de Cristo, no se ha metido contigo directamente, ni te ha quitado nada propio, y ya no te cae bien. Somos a veces tan absurdos, a veces tan infantiles, pero eso sí queremos que Dios se manifieste. ¿Y cómo? Si no le damos un corazón que pueda reflejar su amor, que pueda reflejar su misericordia, que pueda reflejar su bondad. No conocemos a las personas, pero ya tenemos sentencias en nuestras mentes y en nuestros corazones. No estamos dispuestos a esperarnos y poder poco a poco descubrir si esa persona es tal cual como nosotros pensamos. No, ¿para qué esperarme? A mí me urge tener una sentencia ya. ¿Por qué? Porque soy impaciente. Y con ver, ya juzgué. ¿En serio? ¿Y consideras que ese es un argumento válido para generarte una sentencia sobre las personas que te rodean? Y si fueras tú la persona señalada, ¿cómo te sentirías? No queremos esperar, preferimos anticiparnos y consideramos nuestros pensamientos como la única verdad viable. Es que tiene que ser así, no puede ser de otra forma, tiene que ser de esta manera. Lo peor de todo es que la medida o referencia que empleamos para emitir nuestro juicio es simplemente nuestro criterio. Es lo que a ti te pareció, es lo que tú consideras que viste, que sentiste o percibiste. Pero si esa misma acción la hubiera realizado alguien que fuera de tu agrado, ¿qué cree? No sería tan grave. La justificaríamos de inmediato. Eso es hipocresía. Y sabe, dentro del cuerpo de Cristo no podemos permitir que los prejuicios gobiernen sobre nuestra vida. Que tal vez la persona sí tiene muchas de las cosas que yo digo, pero aún con todo y eso, ahorita vamos a verlo más adelante, la actitud de sentenciar no nos corresponde. Vea lo que dice la Escritura en 1 de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. A partir del verso 5. Samuel está buscando a quien ungir como rey de Israel. Y Dios le da el mensaje: ve a la casa de Isaí y vas a ungir a uno de sus hijos por rey. Bueno, en ese contexto es que se da esta historia. Verso 5, sección 2 del verso, dice así:
Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Verso 6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda, este es el bueno. Fíjense la expresión del profeta, y es vidente. No como el que hablaba al principio, que andaba al tanteo. Ya te vi, por acá te vas a escapar. No. Ese sí es un vidente probado. Y cae en la tentación de creer que lo que piensa es la máxima que debe seguir. Este es sin duda. Y algunos de nosotros hemos tomado esa actitud con algunos de nuestros hermanos en Cristo. Es que ¿cómo quiere, pastor, que piense de otra manera? Vea su manera de vestir, vea cómo habla, vea cómo se relaciona. ¿Quién te puso a ti por juez de tu hermano? No nos gusta cuando vemos en el reflejo de la Escritura nuestras carencias. Pero somos buenos para sentenciar a los demás, para desacreditar a los demás, para emitir opiniones dolosas acerca de los demás. ¿Te gustaría que hablaran de ti como has hablado ligeramente de aquellos de los cuales has forjado un prejuicio? ¿Qué sentirías si se hablara de ti de esa forma? Lo que estoy tratando de provocar en tu corazón es un poco de empatía para lo que la palabra de Dios enseña. Porque muchas veces nuestras barreras están ya tan arraigadas, tan firmes, tan fuertes, que ni siquiera le vas a permitir al Espíritu Santo transformar tu manera de ver. Y eso te aseguro que va a ser algo que te va a impedir crecer. Los prejuicios pesan mucho y nos impiden avanzar hacia una relación más profunda con el cuerpo de Cristo. Samuel dice: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. No te prejuicies, no emitas un juicio anticipado de nadie, ni de la persona que contigo trabaja, ni de la persona que contigo estudia, ni de las personas con las que te relacionas, y menos deberías permitírtelo hacia el interior del cuerpo de Cristo. Pero es un adoptado, tú también. Todos somos adoptados. Me encanta cuando Pablo dice: siendo olivo silvestre, fuiste injertado en el olivo real. Así que ni te sientas muy, porque somos un olivo silvestre. Nosotros, todos los gentiles. El olivo real son los judíos, el pueblo de Dios. Y tanto a ellos como a nosotros, Dios nos ha provisto de una misma salvación. No tomando en cuenta nuestros errores, nuestras faltas, sino solamente anteponiendo su misericordia y su gran amor. ¿Quién soy yo entonces para prejuiciarme de las personas que en torno a mí están y estar juzgando lo que hacen o dejan de hacer?
Cada uno de nosotros habrá de dar cuentas a Dios de sí. El problema es que al prejuiciarnos ni siquiera vivimos por la angustia, la preocupación o la circunstancia que la persona que ni siquiera tiene en mente que tú estás ocupado de su vida, vive. Pero todo por un prejuicio que comienza a robarte la paz poco a poco. Puede ser un prejuicio positivo, como en este caso Samuel dice, él es el bueno, este debe de ser. Y Dios le dice, no, te estás prejuiciando, no es él. Samuel estaba juzgando de una forma anticipada. Cuando nosotros nos prejuiciamos, amados hermanos, no estamos comportándonos conforme a las Escrituras. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos erradicar esa forma de conducta y pensamiento. Porque de no hacerlo, estos prejuicios nos van a empujar en una dirección y poco a poco nos daremos cuenta que estaremos haciendo con mayor regularidad acepción de personas. Tú sí, tú no. Y eso es algo que lastima al cuerpo de Cristo y que no es agradable a los ojos de Dios. No, pero es que yo tengo prácticamente la certeza de que es como pienso. Y cuando el prejuicio resulta cierto, ¿qué nos dice la Escritura? Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, verso 31 al 33. Dice así, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Si el prejuicio que yo tenía acerca de una persona al conocer su verdad se confirma, yo debería de actuar con esa persona como me gustaría que actuaran conmigo estando en esa posición. Pero no, muchos de nosotros, como aquellos que encontraron a la mujer en el acto mismo de adulterio, ya estamos escogiendo nuestra piedra. Vente, van a apedrear a una mujer adúltera. ¿Dónde? ¿Cómo? Tú elige tu piedra y luego te cuento. Y nos pasa dentro de la iglesia y a veces ni siquiera por cosas graves. No es que el hermano siempre me mira así. Y no sé qué le hice, por qué le caigo mal. Tu mente y tu corazón te están engañando. Y si comprobaras que realmente le caes mal, ¿habrías hecho mal en amarle? ¿En quién se manifestaría el fruto del Espíritu? Ah, no, es que yo solamente voy a amar a quienes me amen, a quienes me traten bien. ¿No dice la Escritura, aún los pecadores actúan así? No deberíamos permitir que los prejuicios nos limitaran en cuanto a la expresión del amor que procede de Dios. No deberíamos permitir que los prejuicios generen en nosotros barreras que nos impidan relacionarnos con la gente de una forma pura, franca, transparente y honesta.
No estoy diciendo con esto que todos se convertirán en nuestros mejores amigos. Porque para eso se requiere de un caminar, se requiere de profundidad. Pero lo que sí estoy diciendo es que no tendremos sentencias en nuestra mente y en nuestro corazón que nos impidan ser de bendición para otros. Pero ¿cuántas veces el prejuicio nos estorba para bendecir? Simplemente para saludar. Ay, ahí está esa hermana de la entrada que le caigo mal. Me voy a esconder para que no me vea aquí atrás del atril. Voy a limpiarlo. Nunca lo limpian, nunca hacen nada. Pero ese día, ay, voy a limpiar. Ay, el micrófono. Hermanos, no está bien que lo hagamos. No bendice ni edifica a nadie. Ninguno de nosotros somos perfectos. ¿O usted ya alcanzó la perfección? Si es así, dígamelo para entonces erigirle un monumento. Y es más, casi, si usted me lo permite, le adoro. Porque hasta donde yo sé, el único digno de adoración es Jesucristo. Porque Él ha alcanzado ese nivel de perfección divina. Todos nosotros somos perfectibles y aspiramos a cada día a mejorar, pero nos falta mucho. Así que ¿por qué señalas la paja del ojo de tu hermano cuando no reparas en la viga que hay en el tuyo? Porque si fueras tú haciéndolo, lo justificarías. Y eso es hipocresía. No somos perfectos, todos fallamos de muchas formas. De ahí que la Escritura enfatice la necesidad de amarnos, pero no de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y también la Escritura nos insta a soportarnos unos a otros. Es que ese hermano, van varias veces que le extiendo la mano para saludarle y siempre me deja con la mano extendida. No te prejuicies, sopórtalo. Y piensa, quizá tiene la mano seca. Voy a orar por él, que Dios se la sane. Vamos. Tal vez te parezca el razonamiento inocente, pero es mejor tener un razonamiento inocente a generarme una sentencia que me separe de alguien por algo que pienso o siento que están haciendo en mi contra. Es que ese grupito de chavitos, siempre que paso junto a ellos, se empiezan a reír, se están burlando de mí. ¿Te consta? ¿Por qué no mejor les das el derecho de la duda y dices, son muy felices, están siempre contentos, se toman la palabra a pecho cuando dice, estén siempre gozosos? ¡Ay, qué buena onda de esos muchachos! Es más, podrías decir, claro que son felices, están solteros. ¿Comprende? Y de esa forma usted ya no se amarga pensando, ay, se están burlando de mí. Claro, siempre que paso, ¿qué defecto me estarán viendo? Pero el que más se burla siempre es ese flacucho que ya lo traigo entre ojos. ¿Verdad? No está bien. ¿No cree? Tenemos que cambiar. Hay cosas a las cuales nos tenemos que separar, de formas de pensamiento, sentencias que no están bien. La Biblia dice, ámense unos a otros. De la misma forma en la que Cristo los perdonó, perdónense.
En su cara a Jesús le decían: si tú eres quien dice ser, baja de esa cruz y vamos a creer en ti. A otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Y él, dice la Escritura, que enmudeció delante de sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. No permitió que su corazón se contaminara por las acciones de otros. Si tú te prejuicias, estás ingiriendo un veneno con el que esperas que otro se muera. Y no va a suceder, vas a resultar dañado. Piense de cuántas maneras un prejuicio le ha limitado para crecer en Cristo. Las personas no solo se prejuician de los congregantes, se prejuician del pastor. Es que el pastor tiene sus preferidos. ¿Y cuántas veces esa forma de pensamiento a usted le ha impedido invitarme un taco de lo que guisa? ¿Para qué? Si lo va a tirar, no se lo va a comer. Oiga, ¿y a usted le consta? Y aunque le constara que soy bulímico, que tengo un desorden alimenticio, o que soy anoréxico y le consta, no es que lo va a oler nada más y lo va a dejar. Le pregunto, ¿quién perdería la bendición? Yo, ¿no? Usted tráigame lo que quiera, no se prejuicie. No se limite en bendecir, es lo que trato de decir. Me puse como ejemplo, pero lo mismo sucede con nuestros hermanos. Nos limitamos en bendecir y decimos: ay no, ay no, ay. Oh. Y al final no bendijimos a nadie. Nos quedamos con todo. Y lo que no das, Dios no lo puede multiplicar. ¿Comprende? Vea lo que dice la Escritura en Zacarías capítulo 7, verso 9. No permitamos que una idea mal concebida o un error nos divida y nos impida ser de bendición. Antes bien, tratemos de ser justos. Zacarías capítulo 7. Verso 9. Dice la palabra del Señor así: así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. Ese es un juicio justo, basado en el amor, basado en la objetividad, basado en considerarnos a nosotros mismos en esa posición. Pero la realidad es que como iglesia nos hace falta madurar. Esto, amados hermanos, jamás implicará que nos volvamos indiferentes. Más bien, debemos mantener el equilibrio y entender que si en mí no está la capacidad y tampoco tengo la autoridad para provocar un cambio, mi actitud, mi corazón es lo que debo de cuidar. Yo no puedo resolverlo, que lo resuelva el pastor. Perfecto, sé libre. Porque hasta eso son una de las cargas que como pastores tenemos que enfrentar y solventar, resolver, suplir las situaciones que se dan al interior de la iglesia. Entonces, el único autorizado para juzgar una situación delicada dentro de la iglesia es el pastor. Fuera de él, no hay quien tenga la capacidad de emitir un juicio o una sentencia sobre una falla al interior del cuerpo de Cristo. Porque Dios a él le ha dado la capacidad de juzgar. Pero el pastor necesita depender de Dios y apoyarse en las Escrituras para emitir un juicio justo. No un juicio a modo.
sino un juicio imparcial. Y sabe, también en ese aspecto reconozco que como pastores necesitamos crecer, porque he escuchado cantidad de veces en las que la familia pastoral está involucrada en cuestiones delicadas, y si no es parte de la familia pastoral, el pastor juzga con libertad y sentencia y señala y disciplina, pero cuando se trata de su familia, sus cercanos, no pasó nada, y eso no está bien. Si algo como pastores tenemos que aprender es separar lo ministerial de lo personal. Y lo que Dios me ha llamado a desempeñar al interior de la iglesia es una función ministerial. Mi función familiar está fuera de la autoridad que he recibido de parte del Señor. Autoridad que debo de emplear para edificar y no para destruir. Pero ¿qué hay con aquellos que no tienen la posibilidad de cambiar las cosas, de juzgar las cosas y están amargándose el corazón por causa de lo que en su mente o en sus emociones comienza a surgir como un supuesto, como una posibilidad, como una probabilidad? Perdemos nuestro gozo, perdemos nuestra capacidad de crecimiento, porque estamos tratando de cumplir con algo que no nos compete a nosotros hacer. Finalmente terminamos con lo que la palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 5 verso 21, y lo tenemos proyectado en la pantalla. Y dice la palabra del Señor así, 1 de Timoteo capítulo 5 verso 21: te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones, sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? A Timoteo. Y Timoteo es un hombre íntegro. Timoteo es un joven que está creciendo en el conocimiento de la gracia, pero que aún es perfectible y que aún puede equivocarse y que aún puede fallar. Por eso Pablo le dice, no te prejuicies. En la iglesia, como pastor, conocerás la vida del grueso de la congregación. Y si la congregación no viene y te lo revela personalmente, vendrán otros y te lo contarán. Pero conocerás el grueso de la vida de la congregación que presides. Si te prejuicias, perdiste. No podrás pastorearlos. El que aspira a ser pastor tiene que trabajar en el área de su corazón y de su mente para no generarse prejuicios, sin importar qué tan negros sean los asuntos de cada cual. Porque aunque debo juzgar con justicia, el que juzgará todas las cosas e incluso mi juicio es Dios. Así que tengo que emitir un juicio que sepa que el día que el pastor de pastores lo revise, diga, no fuiste negligente, pero tampoco fuiste injusto. Así usted no emita juicios a la ligera. Guarde su corazón, no se prejuicie. Y si algo le incomoda, llévelo a la cruz. Preséntelo en oración, pero mantenga su corazón libre. Porque solo de esa manera usted podrá ser bendición para otros. De otra forma no. Sus prejuicios le van a impedir, como barreras, tocar a otro. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias a Dios.